Usted recuerda que hemos hablado muchas veces de la importancia que hay en las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia, no siempre buenas, a veces tormentosas y en muchos casos incluso contradictorias con este espíritu que se está viviendo el día de hoy. Pues, ¿anuncia usted qué fue lo que hicimos ayer? Sí, señor. Nos fuimos, Juan Pablo, televidentes, a buscar a uno de los grandes expertos en historia de la religión aquí en Cuba, en La Habana. Y miren, esto fue lo que nos encontramos. Es conocido por muchos que Cuba y Brasil son los únicos países del mundo que han recibido 3 visitas papales. El caso de la isla es excepcional porque menos del 10% de la población es católica y porque durante casi medio siglo la revolución impuso el ateísmo y prohibió cualquier práctica religiosa. Para entender cómo se vive la religión en la isla, nos fuimos a buscar a una autoridad en el tema, el profesor Enrique López Oliva, educado por los jesuitas en el mismo colegio de Fidel. Yo te diría que ha disminuido notablemente la feligresía católica en Cuba. En este momento tú vas a un templo católico y no hay casi jóvenes. El profesor López ha sido testigo de primera línea de las relaciones tormentosas entre la Iglesia y el Estado cubano. Es una iglesia anticomunista que no comprende la opción socialista. Pero ¿cuál fue el problema? Ese partido que se crea asume el ateísmo y excluye a los creyentes religiosos. Después de haber vivido medio siglo de revolución desde su casa llena de libros, ve con mucho optimismo los cambios políticos y religiosos que se están gestando para Cuba y que empiezan a materializarse de una u otra manera con la visita del Papa Francisco. Es el primer papa jesuita y va a visitar el primer país de América Latina en que un antiguo alumno de los jesuitas proclama el socialismo. Y eso tiene una connotación. Hay una gran similitud entre el Papa Francisco y Fidel Castro. Ambos hijos de inmigrantes formados por los jesuitas. Y precisamente para seguir hablando de esas relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, nos acompaña hoy aquí en el set de Red Más Noticias en La Habana, Jesús Barcoleta, quien es párroco de Varadero. Padre, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Camila, por invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes. Mire, usted que hace parte de una de esas instituciones desde la Iglesia, que para usted no es un secreto, ha tenido esas relaciones que suben y bajan con el Estado cubano. En este momento, si usted tuviera que calificar la importancia de la llegada del Papa Francisco a La Habana y la relaciones en este momento entre el Estado y la Iglesia. Yo creo que no es el peor momento de las relaciones entre la Iglesia cubana y nuestro Estado. Y hablo nuestro Estado porque es el mío. Yo soy un sacerdote cubano, nacido en Cuba, vivo y trabajo en Cuba. De manera que yo diría que es un momento en el que hay más comprensión, hay más diálogo, hay como un intercambio más fluido. Es verdad que ha sido una historia de desencuentros muy grandes. La Iglesia cubana es una iglesia que ha sufrido mucho a partir sobre todo del año 1960, 1961. Vivió una primera década de desmantelamiento de todas sus estructuras pastorales prácticamente, la expulsión de sacerdotes, la salida de muchísimas religiosas y religiosos del país, el cierre de las escuelas, de los centros asistenciales. Luego, a partir de una segunda década, digamos así, es la década del 1970, es una década de un gran silencio para la iglesia cubana. Es una iglesia totalmente silenciada. En la misma medida en que la iglesia se vio silenciada hacia afuera, la iglesia cubana comenzó a vivir un proceso precioso hacia adentro. Fue una iglesia que creció en comunidad, fue una iglesia que creció en comunión, fue una iglesia que creció en una forma de hacer la vida eclesial a lo cubano. Padre, pero usted dice que evidentemente estamos en un buen momento de las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia Católica, pero dice que hubo una expulsión de miles de creyentes o de algunas personas que pertenecían a la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa con las actitudes y las reacciones que tuvo la Iglesia Católica contra la revolución? Hoy usted diría, ¿la Iglesia Católica es amiga o no es amiga de la revolución cubana que ya lleva más de 50 años? Yo creo que somos parte de un pueblo que comparte esta isla. Y por lo tanto creo que el lenguaje hoy en día no es un lenguaje de exclusión. Ha sido precioso como el Papa Francisco ha llegado a nuestro país hablándole no solo a los católicos sino a todos los cubanos. Él quiere una cultura del encuentro y creo que es de fondo lo más evangélico que podamos vivir, lo más cristiano que podamos vivir, a partir de las diferencias ver qué podemos poner en común. Y tenemos muchas cosas en común. Lo primero que tenemos en común, cristianos en Cuba y el resto de los cubanos
de la filosofía, de la ideología, del credo que sea, es que tenemos el derecho y el deber de construir todos juntos la Casa Cuba. Y eso es muy importante. Uno de los mensajes más importantes del Papa Francisco desde su llegada, que nos toca a nosotros los colombianos, pero creo que también profundamente a ustedes los cubanos, fue ese mensaje de reconciliación, de la necesidad de reconciliarnos los unos a los otros. ¿Qué tal va ese proceso de reconciliación en Cuba? Yo pienso que es un proceso que ha comenzado, no ahora, es un proceso que ha comenzado desde antes. La historia de la Iglesia en Cuba tiene un antes y un después del mes de enero de 1998, cuando el Papa, apenas llegando a Cuba, el Papa Juan Pablo II, le habló a Cuba diciéndole que se abriera al mundo con todas sus magníficas posibilidades. Es un pueblo, ha dicho el Papa hoy, el Papa Francisco ha estado descubriendo la vocación del pueblo cubano y ha hablado de la vocación del pueblo cubano como una vocación a la grandeza, un pueblo que hace fiesta, un pueblo que alaba a Dios, pero un pueblo con vocación de grandeza. Ahora, te diría, Camila, el Papa ha hecho alusión a una nota que siempre se dio sobre Cuba, incluso desde el siglo XVIII, siglo XIX, de Cuba, con una posición estratégica, geográficamente hablando. El Papa ha hablado de que Cuba es la llave, pero es la llave no solo entre el norte y el sur, es también la llave entre el este y el oeste. Es llave, es la perla de las Antillas. Por lo tanto, aquí hay muchísimas posibilidades. Yo creo que sí, que se ha iniciado un camino de diálogo, se ha iniciado un camino de reconciliación entre todos los cubanos. Yo siempre tengo presente al apóstol de la independencia de Cuba. Sí. Martí quería una Cuba con todos y para el bien de todos. No una Cuba para un grupito, aunque sea para los católicos, no para un grupito, sino con todos y para el bien de todos. Es una divisa martiana que yo, cubano, te tengo que decir, la tengo casi genéticamente dentro de mi ser.